Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal es un sistema de unidades de medida basado en el metro, el kilogramo y el segundo. El sistema fue desarrollado en Francia durante la Revolución Francesa y se convirtió en el sistema de medición estándar en la mayoría de los países del mundo. Esto se dio por varios aspectos, sobre todo porque necesitaban unificar el sistema de medidas. Cuenta la historia que una vez el rey mandó a hacer una cama y las medidas que él tomó fueron las medidas de su pie, y obviamente le pasó esta información al carpintero y el carpintero pues construyó la cama teniendo en cuenta las medidas de su pie, y obviamente estas medidas diferían del tamaño del pie del rey. Y digamos que este y otros problemas fueron los que dieron inicio a empezar a pensar en cambiar a un sistema que fuera unificado para todos. O sea, algo que también dio como las herramientas para empezar a crear un sistema métrico decimal fue la falta de uniformidad en las medidas. Y eso pasó exactamente en la época en que se dio la Revolución Francesa. Entonces lo que quisieron hacer es unificar un patrón de medidas. Otro de los aspectos por el cual se dio fue por las injusticias sociales, pues las unidades de medida tradicionales a menudo se basaban en partes del cuerpo humano y en objetos arbitrarios, pero por lo general cuando eran muy manipulables, y como siempre los que siempre llevaban, por decirlo así, del bulto en los intercambios eran las clases bajas. Ese deseo de racionalidad que se dio en la Revolución Francesa fue lo que dio pie a que de una u otra manera se unificaran las medidas en algunos aspectos. La historia narra que se dio más o menos en 1790, sin embargo, hasta 1801 fue que se convirtió oficial, digamos, en Francia, lo que tiene que ver con la unificación de las medidas. Y esto fue lo que dio pie para que se unificaran los primeros sistemas de medida. Podríamos entonces decir que el sistema métrico decimal se basa en el concepto de un sistema de base 10, lo que significa que todas las unidades están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de esa base 10. Entonces, cuando hablamos del Sistema Internacional de Medidas, la reunión más importante se dio en el año 1960 en París, Francia, en una ciudad que se llama Sèvres. Ahí se realizó la conferencia general de pesas y medidas más importante que ha habido hasta el momento, donde se establecieron en el Sistema Internacional de Medidas unificación de medidas estándar para el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el kelvin, la mol, la candela. Este tipo de unidades básicas fue lo que se definió en este Sistema Internacional de Medidas. Desde esa fecha, más o menos cada 4 años también se reúnen y constantemente están haciendo algunos cambios o están teniendo en cuenta algunos conceptos nuevos relacionados con este sistema. Podríamos decir que en el Sistema Internacional de Medidas se manejaron las siguientes magnitudes: lo referente a lo que tiene que ver con la longitud y su definición del metro, lo que tiene que ver con el área y la definición del metro cuadrado, lo que tiene que ver con el volumen y la definición del metro cúbico. También manejar unidades como la capacidad para definir lo que es el litro, la masa relacionada con los kilogramos, el tiempo relacionado con el segundo y la temperatura relacionada con los grados Kelvin. Específicamente, esas son algunas de las magnitudes que se trabajaron en el Sistema Internacional de Medidas y que actualmente todavía tenemos vigentes. Bueno, en este Sistema Internacional de Medidas se dio definición a lo que era la longitud, y se dijo que la longitud es una medida que describe la distancia entre dos puntos en el espacio. Específicamente, realmente la longitud podríamos decir que es lo que nosotros llamamos como el tamaño de las líneas. Adicional a eso, pues definieron lo que era el metro, tomaron como patrón al metro, y una de las primeras definiciones que se dio del metro era que era aproximadamente la longitud de un paso promedio humano. Sin embargo, su última definición hace referencia a que el metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Específicamente a eso es lo que definen en la actualidad como el metro. Obviamente el metro ha tenido otras definiciones en la historia. En algunas ocasiones se llegó a pensar que era una 10.000.000ª parte de la distancia que hay desde el polo norte al ecuador terrestre, a lo largo del meridiano que pasa por París. En otras palabras, lo que decía este concepto era que si nosotros dividíamos la distancia que hay desde el polo norte al ecuador, que era aproximadamente 10 millones de metros,
Y si tomábamos una de esas 10 millonésimas partes, podríamos definir eso como un metro. Y como lo dije previamente, este concepto del metro ha cambiado en varias ocasiones. Veamos por acá lo que tiene que ver con los múltiplos de la base 10. Entonces decimos que 10 a la 0 es equivalente a 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 siempre es 1, a diferencia del 0, ¿no? Aclaramos. 10 a la 1 es igual a 10, 10 a la 2 es igual a 100, y así sucesivamente para cada uno de estos números su potencia me da un número. 10 a la 3000, 10 a la 6, 1 millón, 10 a la 9, 1000 millones, 10 a la 12, 1 millón de millones, y 10 a la 15, 1000 millones de millones. Para cada uno de estos múltiplos en el sistema internacional de medidas se les dio como un prefijo para hablar de cantidades demasiado grandes o cantidades demasiado pequeñas, que son los submúltiplos digamos, de las diferentes unidades, tomando como referencia la base 10. No solamente se le dio un prefijo, sino también se le dio un símbolo a cada uno de estos múltiplos de la base 10. Cuando leamos de 10 a la 0, que es equivalente a 1, a esto lo tomamos como la unidad patrón, ¿sí? Entonces recibirá el nombre del patrón de medida que estemos trabajando. En este caso, el prefijo para 10 a la 1 es deca, y su símbolo normalmente es DA con una letra mayúscula o DA con letra minúscula. En algunos textos lo pueden manejar con la letra mayúscula o con la letra minúscula. Como estamos hablando de los múltiplos de una unidad, a 10 a la 2 se le dio el prefijo hecto y su símbolo es la H, a 10 a la 3 kilo y su símbolo es la K, a 10 a la 6 es mega y su símbolo es la M mayúscula, a la 10 a la 9 es giga y su símbolo es una G, a la 10 a la 12 es tera y su símbolo es una T, y 10 a la 15 es peta y su símbolo es una P. Como les dije anteriormente, dependiendo de la unidad, nosotros acompañamos el prefijo. Si estamos hablando de la unidad metro y hablamos de 10 a la 3 o 1000 metros, podríamos decir que el prefijo que me acompaña esa unidad es el kilo. Entonces yo podría decir que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Es más o menos así. 1 megámetro equivale a 1 millón de metros. Si estamos hablando de otra unidad, el metro cuadrado, pues podríamos decir que 100 metros cuadrados equivalen a 1 hectómetro cuadrado. Y así de las diferentes unidades, ¿no? Si estamos hablando de unidades de gramos, 1000 gramos son 1 kilogramo, o 100 gramos es 1 hectogramo. Si estamos hablando de unidades de litros, pues podríamos decir que 1 megalitro es 1 millón de litros, o 1 decalitro son 10 litros. Si estamos hablando a nivel de bytes, 1 kilobyte equivale a 1000 bytes, 1 megabytes equivale a 1 millón de bytes, 1 gigabytes equivale a 1000 millones de bytes, 1 terabytes equivale a 1 millón de millones de bytes, y así sucesivamente. Hablé del concepto de bytes porque son como los términos más conocidos últimamente que manejamos cuando hablamos del byte como un carácter en sistemas, ¿no? Adicional a eso, pues también tenemos los submúltiplos del metro. Entre los submúltiplos del metro tenemos a todas las cantidades que son menores de 0, como 10 a la menos 1, que es equivalente a 0,1, como 10 a la menos 2, que es equivalente a decir 0,01, 10 a la menos 3, equivalente a 0,001, 10 a la menos 6, que es equivalente a 6 ceros acompañados de un 1, 10 a la menos 9, que es 9 ceros acompañados de un 1, 10 a la menos 12, que son 12 ceros acompañados de un 1, y 10 a la menos 15, que son 15 ceros acompañados de un 1. Estas son cantidades demasiado pequeñas, y a lo mismo que los submúltiplos, pues también tienen un prefijo para poder hablar de estas cantidades, y obviamente tienen su respectivo símbolo. Previamente habíamos dicho que para 10 a la 0 pues se manejaba la unidad, pero para cada una de estas cantidades más pequeñas, como submúltiplos de la base 10, tenemos como prefijo el deci, que se simboliza con la letra D, el centi, que se simboliza con la letra C, el mili, que se simboliza con la letra M, esto respectivamente para 10 a la menos 1, deci, 10 a la menos 2, centi, 10 a la menos 3, mili. Para 10 a la menos 6 encontramos el micro y se simboliza con la letra griega mu. Para 10 a la menos 9 tenemos el nano, que se simboliza con la letra N. Para 10 a la menos 12 tenemos el pico, que se simboliza con la letra P. Y para 10 a la menos 15 tenemos el femto, que se simboliza con la letra F. Básicamente esos vendrían a ser los
submúltiplos de cada una de las unidades. Como lo dijimos previamente, la unidad depende. Si estamos hablando de metro, pues podríamos hablar de decímetros, centímetros, milímetros. Si estamos hablando de gramos, decigramos, centigramos, miligramos, o independientemente de la unidad de la que estemos hablando, pues acompañamos los submúltiplos con estos prefijos. Entonces decíamos que en el Sistema Internacional de Medidas se manejan específicamente estas magnitudes: longitud, área, volumen, capacidad, masa, tiempo y temperatura. Vamos a recordar que para este video vamos a específicamente en el Sistema Internacional de Medidas hablar de las siguientes magnitudes: lo relacionado con la longitud, el área y el volumen. Inicialmente vamos a hablar relacionado con la longitud y la conversión de unidades que hay con respecto a este tema. Para eso recordemos que en un video previo que se encuentra ya aquí en el canal sobre conversión de unidades de longitud, hablábamos que lo más importante en este tema era identificar para cualquier número sus posiciones, las posiciones de este número, en unidades, decenas, centenas, unidades de mil y de ahí para allá si el número fuera más grande. Sin embargo, lo que más me interesa de esta posición de los números es que cuando vamos a hacer conversión de unidades, en este caso que vamos a explicar la conversión de unidades de longitud, lo más importante en la conversión de estas magnitudes son las unidades, porque las unidades son las que me van a permitir identificar qué tanto muevo a la derecha o a la izquierda el valor de una coma. Recordemos que este número 6248 es equivalente a decir como si tuviera la coma acá, como si estuviera el 0, y pueden imprimir varios ceros de aquí para allá, pero si solamente es el número 0, no importa la cantidad de ceros que tenga a la derecha, pues no van a tener ningún valor y va a seguir siendo el mismo número 6248. Aquí lo importante es tener en cuenta que cualquier número que nosotros podamos definir sus posiciones, si quisiera hacer alguna conversión, el número más importante para poder interpretar las conversiones es la unidad. A partir de la unidad es que yo hago las conversiones. Veamos acá varios ejemplos para entender mejor este concepto. Entonces vamos a hacer las siguientes conversiones. Previamente les comento que ya en el canal encontramos videos de cómo hacer conversiones de unidades de longitud, de superficie, de volumen, de masa, de tiempo y las diferentes unidades. Bueno, entonces recordemos acá cómo a través de esta tabla puede ser una forma como podemos hacer las conversiones. Acá en esta tabla lo que me representa es ordenado de mayor a menor las diferentes unidades del metro, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando previamente de los prefijos de las unidades del metro, tomando como patrón de medida el metro, y aquí están cada uno de sus prefijos. Aquí podríamos hablar del kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Digamos que son las unidades fundamentales con las que podemos hacer las diferentes conversiones. Cuando estamos hablando de una cantidad mayor, por lo general con esta tablita nos podemos valer para hacer la conversión multiplicando si va a pasar un número mayor a un número de una cantidad inferior. Y si es al contrario, si tenemos un número expresado en una cantidad menor para llevarla a una cantidad mayor, lo que hacemos es que dividimos por 10. Otra forma es teniendo en cuenta esta tabla que tenemos acá, que está ordenada de la misma manera que aquí en escalera, pues aquí está ordenada linealmente: kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es ubicar de acuerdo al número que me digan y llevarlo a la unidad que me estén pidiendo. Ejemplo, aquí me dicen 3 hectómetros, pasarlo a metros. Pues donde está 3, que 3 en este caso, como por ser un único número, ahí queda mi unidad, ahí coloco el número. Entonces aquí queda 3 hectómetros. Y para llevarlo a metros, lo que hago es que multiplico por 10, como dice aquí la tabla. Entonces agrego ceros hasta que me llegue a metros. Quiere decir que 3 hectómetros es equivalente a ¿qué? A 300 metros. Es así de sencillo como podemos hacer este tipo de conversiones. De igual manera, si cogemos 127 decámetros y lo llevamos a centímetros, pues lo que hago es que inicialmente, ¿qué hago? Pues ubico mi unidad. Mi unidad aquí son los 7. Entonces en 7 coloco en decámetros, que es lo que me están diciendo, y ubico los otros dos números en cada una de estas casillas. Entonces podría decir que esto es 127 decámetros, porque ahí es donde me queda la unidad. ¿Debo llevarlo a qué? A centímetros. Para llevarlo a centímetros simplemente relleno con ceros en cada una de estas unidades y lo llevo hasta donde me está diciendo, hasta centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que 127 decámetros equivale a 127.000 centímetros. Lo mismo sucede con
0,83 centímetros a hectómetros. Pues ubico el 0, que es la parte entera en este caso, y la ubico en centímetros. Y a continuación ubicamos los números, el 83, y como tenemos que pasarlo de centímetros a hectómetros, pues vamos completando de a ceros, vamos moviéndonos de a ceros hasta que lleguemos a hectómetros. Quiere decir que 0,83 centímetros equivale a 0,000083 hectómetros. De igual manera sucede con el 1,06 milímetros a metros. Entonces coloco la parte entera, que en este caso las unidades, en este caso las unidades es el 1, lo coloco ahí, el 1 en milímetros. A continuación colocamos el 0,6 y completamos con ceros hasta llegar a metros. Tan pronto lleguemos a metros, esa sería la conversión de 1,006 milímetros a metros. Quiere decir que 1,06 milímetros a metros es equivalente a 0,00106 metros. Ahora veamos lo que sucede con las unidades de área, que serían las otras magnitudes que vamos a analizar. Entonces, para unidades de superficie, sabemos que un metro al cuadrado es equivalente a ¿qué? A 100 centímetros elevados al cuadrado. Si yo elevo un metro al cuadrado, eso me va a quedar un metro cuadrado, y esto es igual a 100 al cuadrado, 10.000 centímetros cuadrados. Recuerde que aquí yo elevo tanto los números como las unidades por separado. Ya sabiendo eso, pues ya sé que un metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. Y de esta manera es que tenemos que analizar las unidades de área. Entonces, de acuerdo a lo anterior, vamos a hacer las siguientes conversiones, muy similar a lo que veníamos trabajando. Aquí, en vez de unidades de longitud en kilómetros, tenemos unidades de superficie o de área, que son kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados, decámetros cuadrados, metros cuadrados, como la unidad patrón, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados y milímetros cuadrados. Nuevamente viene organizada la tabla muy similar a como la explicamos anteriormente, teniendo en cuenta el prefijo kilo, hecto, deca, la unidad, deci, centi y mili para los submúltiplos, en este caso para las cantidades de superficie al cuadrado. Sabemos que si voy a pasar de un número mayor a un número menor, lo que hago es multiplicar por 100. Y si lo voy a hacer al contrario, si voy a pasar una cantidad de una unidad menor a una unidad mayor, lo que hago es dividir por 100. Al igual que en el anterior caso, pues vamos a utilizar esta misma escala, pero linealmente, donde tenemos la misma conversión: kilómetros al cuadrado, hectómetros al cuadrado, decámetros al cuadrado, metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados y milímetros cuadrados. Aquí la unidad patrón, como siempre, pues es el metro, y como están unidades de área, pues metros cuadrados. ¿Cómo hacemos este tipo de ejercicios de conversión? Al igual que en el anterior caso, miramos en dónde quedan la parte de las unidades, y de acuerdo a eso agrupamos por parejas, o sea, agrupamos de a dos cifras. En este caso me dice 27 metros cuadrados a decímetros cuadrados. Pues si es 27 metros cuadrados, ¿dónde ubico el 27? Pues en los metros cuadrados. Las 7, que son las unidades, las ubico ahí, y el 2 pues también, porque van a agrupar en unidades de dos cantidades. Entonces 27 metros cuadrados, el 7 son las unidades, queda en metros cuadrados, y debo llevarlo a decímetros cuadrados. O sea, voy a pasar de una unidad mayor a una unidad menor, o sea, multiplico por 100, o sea, agrego dos ceros. Perfecto. Quiere decir que 27 metros cuadrados es equivalente a decir 2700 decímetros cuadrados. De igual manera, vamos a mirar a qué equivale 73 hectómetros cuadrados pasado a metros cuadrados. Pues como estamos agrupando por parejas, ubicamos el 73 en la casilla de los hectómetros, ¿cierto? Sabiendo que el 3 es las unidades, ubicamos el 73 en la casilla de los hectómetros. Y para llevarlo a metros, pues simplemente agrego de a dos ceros, 1 y 2 ceros, y ahí me quedarían mis 73 hectómetros cuadrados pasados a metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que 73 hectómetros cuadrados es equivalente a 730.000 metros cuadrados. Si observamos, realmente muy sencillo, porque lo que estoy haciendo es multiplicando por 100, o simplemente en cada casilla agregando dos ceros para llegar a la unidad solicitada de acuerdo a lo que me diga la situación o el ejercicio.
Veamos ahora 5,86 kilómetros cuadrados a decímetros cuadrados. Entonces aquí la unidad es el 5. Entonces en 5 coloco la unidad que es kilómetros cuadrados. Y a continuación los 86. Entonces como vienen parejas, voy a pasar a decímetros cuadrados, pues simplemente agrego de a dos ceros hasta llegar a la cantidad de decímetros cuadrados, o sea hasta acá. Dicho de otra manera, 5,86 kilómetros cuadrados a decímetros cuadrados equivale a 586 millones de decímetros cuadrados, tal y como nos aparece aquí en la pantalla. Bueno, nos queda el último, que es 0,13 milímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces aquí la unidad es el 0, entonces ubico el 0 en milímetros cuadrados, se vendría a ser mi unidad. A continuación los números y agregamos ceros yéndonos por parejas de a 2 hasta metros cuadrados. O sea, aquí ubicaría un 0, es como si dividiera por 100, ahí estaría dividiendo hasta por 100, y divido otra vez por 100, entonces me salen otros dos ceros, y al dividir nuevamente por 100 me encuentro que 0,13 milímetros al cuadrado equivale a 0,00000013 metros cuadrados, tal y como lo acabamos de visualizar. Bueno, veamos ahora este mismo sistema internacional de medidas, pero ahora para las magnitudes de volumen. O sea, vamos a analizar lo que tiene que ver con metros cúbicos. Para hablar de metros cúbicos, pues hablamos de unidades de volumen y sabemos que un metro es igual a 100 centímetros. Pero si hablamos de un metro cúbico, sabemos que un metro cúbico equivale a un metro cúbico, pero 100 centímetros cúbicos equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Esta sería la cifra que tengo que analizar. Entonces observemos que cuando elevamos un metro al cubo, pues equivale a un metro cúbico, pero si elevo 100 centímetros al cubo, ya es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Es la conversión que estoy realizando. Teniendo en cuenta esto, lo que yo voy a hacer en los siguientes ejercicios de conversión de unidades cúbicas es tener en cuenta la misma escala, en la misma dirección, kilómetros, pero esta vez son cúbicos, hectómetros cúbicos, decámetros cúbicos, metros cúbicos, que sería mi unidad patrón, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos y milímetro cúbico. Quiere decir, si voy a hacer una conversión de una cantidad mayor a una cantidad menor, multiplicamos por 1000. Y si lo voy a hacer de pasar de una unidad menor a una unidad mayor, lo que hago es dividir por 1000. Simplemente porque estamos hablando de cantidades cúbicas. De igual manera, mi representación lineal de esta escala serían kilómetros cúbicos, hectómetros cúbicos, decámetros cúbicos, metros cúbicos como unidad patrón, decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. O sea, el metro tiene múltiplos y submúltiplos en unidades cúbicas. Y lo que hago es muy similar a lo que veníamos realizando. Debo identificar en dónde quedan las unidades, pero esta vez en vez de irme por parejas, nos vamos por grupos de a 3. Entonces, hablamos de 46 hectómetros cúbicos a decímetros cúbicos. Me ubico 46, ubico el 6 o el 46 en hectómetros cúbicos y agrego de a 3 ceros para irme hasta decímetros cúbicos. O sea, simplemente ubico 3 ceros en decámetros cúbicos, 3 ceros en metros cúbicos y 3 ceros en decímetros cúbicos. Dicho de otra manera, 46 hectómetros cúbicos es equivalente a decir 46.000 millones de decímetros cúbicos. Bueno, veamos el siguiente número, que es 3.257 decímetros cúbicos a metros cúbicos. ¿En dónde queda el 7? Las unidades del 7 quedan en los decímetros cúbicos. Como son grupos de A3, entonces, esta es una cifra de 4 cantidades, pues voy a ubicar la otra cantidad en hectómetros y me quedaría de esta manera: 3.257 decímetros cúbicos. Es la forma como lo leo, tal y como lo tengo plasmado en la pantalla y en esta escala cúbica. Ahora, necesito pasarlo a metros cúbicos. Pues simplemente agrego 3 unidades, 3 ceros, y ya llegué a los metros cúbicos. Dicho de otra manera, 3.257 decámetros cúbicos es equivalente a 3.257.000 metros cúbicos. Muy sencillo. Realmente, hacer estas conversiones es simplemente tener en cuenta en qué unidades estamos trabajando, y de acuerdo a las unidades,
Si estoy pasando de una cantidad mayor a una cantidad menor, pues agregamos una cierta cantidad de ceros. Y si estoy pasando de una cantidad menor a una cantidad mayor, pues simplemente agrego los ceros en sentido contrario. Veamos acá otro ejemplo, 28,7 metros cúbicos a hectómetros cúbicos. Entonces tenemos que la unidad es el 8, 28 metros cúbicos, o sea que me ubico en 28 metros cúbicos y el 7 pasa a ser de la parte de los decímetros cúbicos. Aquí agregamos de a 3 unidades. Entonces voy a pasar de esta cantidad menor a esta cantidad mayor, o sea que separo de a 3 cantidades. Si divido por 1000, 28,7 me va a quedar simplemente como si fuera 0,287, ¿cierto? Y necesito dividir por otros 1000, entonces me va a quedar que esto equivale a 3 ceros más, y como no lo puedo dejar cero, agrego un cero adicional. Quiere decir que 28,7 metros cúbicos a hectómetros cúbicos es equivalente a decir 0,0000287 hectómetros cúbicos. Repasemos nuevamente esta conversión que hicimos acá. Entonces, decimos que es 28,7 metros cúbicos a hectómetros cúbicos. La unidad es el número 8. Como estamos hablando de metros cúbicos, entonces, y estamos hablando de unidades cúbicas, pues tengo que agrupar de a 3. Como solo tengo 2, pues agrupo 2, que es el 28,7, que pasaría a la fila de los decímetros cúbicos. Como voy a pasar de una cantidad menor a una cantidad mayor, lo que hago es dividir por 1000. Entonces, al dividir por 1000, 28 dividido 1000 me va a quedar 0,28. Y si esta cantidad, 0,28, la divido por 1000, me va a quedar 0,000287. Pero como no puedo dejar solo un 0, entonces agrego como unidad el otro 0. Agrego esta como unidad para decir que he dividido 2 veces por 1000 el 28,7 y que su resultado final es equivalente a 0,0000287 hectómetros cúbicos, tal y como lo observamos acá. Bueno, ahora analicemos la siguiente cantidad, cómo lo podemos resolver. Entonces aquí dice 14,9 centímetros cúbicos. Son 14 y como estamos hablando de unidades cúbicas, entonces separamos de a 3 cifras. Este 14 viene quedando en los centímetros cúbicos. Ahí queda el 14,9 y pasa a los milímetros cúbicos. Ahora, como voy a pasar de una cantidad menor a una cantidad mayor, pues divido por 1000. Simplemente divido por 1000 y esta expresión me va a quedar que al dividir por 1000 me va a quedar 0,14 y tengo que agregar un 0 porque no lo puedo dejar solo. Palabras más, palabras menos, 14,9 centímetros cúbicos es equivalente a decir 0,0149 decímetros cúbicos. Y esta es la forma como nosotros pasamos o hacemos las conversiones de cantidades mayores o de cantidades menores con unidades cúbicas, agrupando de a 3 cantidades, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, aumentando o disminuyendo en 3 cifras los ceros o simplemente corriendo la coma de a 3 unidades. Bueno, espero que me haya hecho entender. Sin embargo, les informo nuevamente que aquí en el canal pues ya existen videos de cada uno de estos temas por separado. Y aquí les dejo algunos ejercicios por si decides realizarlos. Y como siempre, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.